Es el momento oportuno para saludar con la doctora. Muy buenos días. Buenos días, doctor H. Muy buenos días a todas las personas que están pendientes de este espacio de Psicología que Transforma, en una programación especial que estamos realizando de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana. Realmente para nosotros como narrativa, como lo he planteado cada mañana justamente en los micrófonos de Fantástica 92.1, la colaboración es la respuesta ante la crisis social, y como narrativa y profesionales de la salud mental, creemos que es muy importante que las familias riobambeñas, que las familias ecuatorianas podamos acceder a información muy útil que nos pueda permitir justamente manejar los cambios, manejar también las dificultades que podamos vivir y que se nos puedan presentar debido a la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial. El día de hoy yo quisiera justamente abordar un tema muy, muy importante que tiene que ver con la regulación emocional. ¿A qué hace referencia la regulación emocional? A cómo manejamos nuestras emociones, porque realmente el tema de estar dentro de cuarentena ha generado, como narrativa nos hemos dado cuenta que ha generado varios síntomas en las personas a nivel individual, a nivel familiar, y creemos que sí es importante también empezar a intervenir a este nivel para que las personas podamos aprender a manejarlo de manera adecuada y también a tiempo. Y entonces lo que me gustaría justamente comentarles a todas las personas que nos están escuchando es que realmente este tema de la cuarentena puede generar malestar a absolutamente todas las personas en el mundo. A los niños, a los adultos mayores, a los adultos, a los adolescentes, aun cuando muchos estén, por ejemplo, en el caso de algunos jóvenes adultos, aunque algunos hayan estado de vacaciones, por ejemplo, y tal vez no tengan alguna obligación económica, también va a generar malestar en ellos. En los niños, aunque ellos tenían actividades en la escuelita y no tengan obligaciones económicas, también va a generar malestar en ellos. Y en los adultos mayores, a pesar de que algunos ya no tengan algunos planes de vida en acción, algunos proyectos en acción, sino más bien estén dentro de casa ya justamente cuidando de su salud en su última etapa evolutiva, también van a sentir malestar. Y al igual que los adultos que tienen que adaptar sus horarios de trabajo, o tal vez que han sido despedidos, o tal vez que no están trabajando y se está acumulando su trabajo. Realmente lo primero y lo más importante es entender que absolutamente todos los seres humanos hemos sentido y vamos a sentir malestar con esta situación mundial. ¿Y por qué es importante hablar de esto y explicitarlo de tal forma a algo que parecería un poco lógico? Porque realmente no para todas las personas esto llega a ser lógico. Y eso tiene que ver mucho con que los seres humanos hemos optado muchas veces por tan solo pensar en uno mismo, ¿no? Y en cómo yo estoy sintiéndome y en cómo yo estoy enfrentando retos y en los problemas que yo tengo. Y entonces cuando yo empiezo a pensar en mí, que está bien, más me olvido de ser sensible conmigo mismo, entonces no puedo ser sensible con el otro tampoco. Es decir, cuando yo sé que tengo algún problema, que tengo dificultades, que estoy pasando por momentos difíciles, y en lugar de buscar ayuda para sentirme mejor, me critico y me juzgo y me presiono, entonces no estoy siendo sensible conmigo mismo. Y claro, al no serlo conmigo mismo es difícil que lo sea con los demás. Y ahí es justamente en donde viene la dificultad al momento de manejar las emociones. ¿Por qué? Porque si yo no logro reconocer cuáles son mis emociones, si yo no logro reconocer mi malestar, tal vez que estoy sintiendo ira, o que estoy sintiendo estrés, o que estoy sintiendo frustración o tristeza, o tal vez melancolía, si yo no logro reconocer estas emociones, al no ser sensible conmigo mismo, entonces también se va a dificultar que yo pueda ser sensible frente a las emociones que están sintiendo los demás integrantes de mi familia. Y en este sentido, ¿qué pasa? Cuando no logramos reconocer ni mis emociones ni las emociones del otro, y no logramos evidenciar o no podemos darnos cuenta, por decirlo de esta forma, de que el otro también está sintiendo malestar, entonces claro, yo puedo confundir muchas cosas que se dicen y muchas cosas que se hacen, por ejemplo, en familia. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si yo me siento triste, más no puedo reconocerlo, y tal vez mi pareja se siente molesta y tampoco puedo ser consciente de ello,
Entonces tal vez en la interacción, en algún momento del día, en algún tema cotidiano, algo puede decir mi pareja, yo desde mi tristeza filtro esa información, mi pareja desde su enojo filtra su información y habla también, y entonces yo también hablo desde mi tristeza, y entonces claro, se puede empezar a generar un conflicto desde el malestar que cada uno siente. ¿Por qué hablo de filtrar desde las emociones? Porque nos vamos a imaginar que cuando nosotros sentimos una emoción es como si tuviésemos un filtro en nuestra boquita, en nuestra mente. Y entonces si yo siento, por ejemplo, melancolía, entonces todos mis pensamientos van a tener ese filtro. Entonces todas las cosas que yo empiece a pensar en ese momento, que empiece a imaginarme en ese momento, van a ser filtradas a través de la melancolía. De igual forma, si tuviésemos un filtro en nuestra boquita, si yo siento melancolía o tristeza o enojo o frustración, entonces todo lo que yo empiece a decir va a filtrarse a partir de eso, y entonces voy a decir las cosas con un tono de frustración y voy a explicar mis puntos de vista desde la frustración, porque las emociones se convierten en un filtro del ser humano. Y entonces por eso es que es muy importante que los seres humanos aprendamos a ser más sensibles con nosotros mismos. Porque el momento en que somos más sensibles con nosotros mismos, entonces no nos juzgamos por sentirnos mal. No nos juzgamos por sentir una emoción. No nos juzgamos por necesitar un tiempo a solas, no nos juzgamos por necesitar un espacio para hablar de lo que estoy sintiendo, sino más bien que al ser sensible conmigo mismo me doy cuenta que soy un ser humano que tiene emociones, me doy cuenta que soy un ser humano que siente, que soy un ser humano que tal vez tengo varias cosas buenas en mi vida, más también me siento mal por una situación que estamos viviendo. Y entonces cuando empiezo a ser sensible conmigo mismo y me doy la oportunidad de reconocerme a mí como un sujeto, como un ser humano con emociones, entonces en ese momento es cuando empiezo a hacer algo con mis emociones. Entonces una vez que yo pueda reconocer y decir, es verdad, siento que tal vez me estoy sintiendo mal, tal vez ese puede ser el primer paso. Reconozco que me siento mal. Entonces ahí cada uno de los adultos necesitamos hacer un proceso de reflexión y literalmente darnos un espacio, tal vez a solas, tal vez fuera de redes sociales, de la música, de la tele, un espacio tal vez en nuestra habitación y pensar, bueno, me siento mal, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es el mal? Mal enojado, mal triste, mal estresado, estresada, mal ¿qué? Y entonces empiezo a reconocer mis emociones y claro, ahí hay un tema muy importante, que el momento en que yo empiezo a reconocer mis emociones y digo, bueno, me siento un poco triste, me siento tal vez un poco molesto, me siento tal vez un poco frustrado. En ese identificar las emociones, por supuesto que nos vamos a empezar a conectar con algunas ideas, ¿no? Y podemos decir, es que extraño verles a mis papás, tal vez algunas personas adultos que estén lejos de sus papás, adultos mayores. Entonces, es verdad, yo extraño verles a mis papás y claro, estoy triste por eso. Y entonces ahí es cuando podemos hacer realmente un reconocimiento de emociones, una identificación de emociones muy claras. ¿Por qué? Porque las emociones y los pensamientos van unidos, son un todo. Es decir, las emociones y los pensamientos son un todo. Y entonces si yo me siento triste con alguna razón, con alguna cosa. No me puedo sentir triste de la nada. Y entonces puedo identificar, claro, es que yo les extraño a mis abuelitos o a mis papás y entonces, claro, eso me genera mucha tristeza. Bien, entonces ya reconozco qué es lo que me pasa y también reconozco que tiene que ver con extrañarles a mis abuelitos, a mis papás, a un familiar. Y entonces el momento en el que yo ya logro hacer como esta unión entre emoción y pensamiento, entonces lo ideal es que yo encuentre estrategias en cambio para descargarme emocionalmente. ¿Cómo me puedo descargar emocionalmente? Hay varias alternativas. Una de ellas es hablar. Realmente hablar es una forma de descarga real para el ser humano. Y en este proceso no es indispensable que pueda hablar con un profesional de la salud. Vamos a hacer ciertas diferenciaciones en este momento.
Si yo necesito hablar porque siento malestar, yo puedo comunicarme con algún familiar cercano, puedo hablar con algún amigo o amiga cercano y podemos tener una conversación en el cual dialoguemos sobre cómo nos estamos sintiendo y las ideas que estamos teniendo. Recordemos también que el malestar, al ser malestar, muchas veces nos puede justamente como llevar a tener varias ideas que hasta pueden sonar ilógicas, ¿no? Para el ser humano. Más ese es el malestar. Entonces, en lugar de juzgarnos o en lugar de decir, no, es que esas ideas son ilógicas o son incoherentes, ¿cómo voy a pensar eso? Entender qué es el malestar. Eso es ser sensible con uno mismo. Entender que estas ideas tienen que ver con el malestar y entonces necesito encontrar estrategias para descargarme emocionalmente. Una de ellas, como les he planteado, es hablar. Hablar con los amigos, hablar con los familiares, hablar con una persona cercana para descargarnos. ¿Y cómo nos descargamos? Hablando nada más, hablando de lo que estoy sintiendo, hablando de lo que estoy pensando. Puede ser también que en este proceso de diálogo con un otro podamos encontrar ciertas similitudes y el otro diga, sí, yo también me siento triste o yo también he estado estresado. Y entonces lo que generamos ahí es un espacio de apoyo. Es un espacio de apoyo que todos lo necesitamos y que es muy adecuado. Más es un espacio de apoyo. Lo mismo puede pasar con familia, que nos escuchemos, tal vez no podamos brindarnos consejos o recomendaciones, más ya nos estamos descargando. Por un lado tenemos esa opción. Por otro lado tenemos otra opción que tiene que ver con escribir. Y para esto es muy importante entender que la escritura tiene ya una evidencia científica muy clara, por eso es que las prácticas narrativas, y nosotros como equipo narrativo hemos optado por trabajar y ser pioneros en estas prácticas dentro del país, las prácticas narrativas ya han sido demostradas en su eficacia. ¿Qué es lo que hace el escribir? Pensemos que en nuestra mente nuestros pensamientos vuelan muy rápido y son muy rápidos y entonces estoy triste y si sigo alimentando mi tristeza y sigo pensando en cosas tristes, entonces voy a tener de 10 pensamientos tristes, en el día puedo tener 20, 40 pensamientos tristes porque yo sigo alimentando esos pensamientos desde la tristeza porque no me he descargado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi mente vuela muy rápido, tengo muchas ideas y entonces a veces al hablar siento que tal vez necesito más tiempo. Tal vez hablé una media hora con alguien, pero siento que necesito más tiempo y siento que hay cosas todavía que quiero decir. O tal vez necesito decir cosas que para mí resultan incómodas contarle a alguien y no sé cómo sacarlas, pero sé que están presentes. Y entonces ahí es cuando la escritura se convierte en una estrategia maravillosa. Lo que tenemos que hacer justamente es tomar una hojita de un cuaderno que nosotros queramos y empezar a escribir cómo me estoy sintiendo. Escribir sobre mi malestar. Y entonces puedo pensar, yo me he sentido de esta forma hace tales días, por tales razones, y ha pasado esto y me he sentido de tal forma. Y entonces pienso en estas ideas que son ilógicas y me siento mal, etcétera, etcétera. Entonces escribimos y cuando vamos escribiendo nos damos cuenta que tal vez mi malestar se resume en una página o en media página o en una hoja máximo. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Ahí mi cerebro lo que empezó a hacer es estructurar todas las ideas que tenía en la mente, que eran un montón de ideas. En la escritura las empezó a estructurar, las empezó a sintetizar y eso ya me brinda mayor estructura. Y muchas personas dentro de los procesos narrativos nos comentan, me di cuenta de tal cosa mientras estaba escribiendo, o me di cuenta que tal vez mi mayor fuente de malestar era este tema específico. Pero claro, a nivel mental, solo si me quedo sentadito, por ejemplo, a pensar o a reflexionar, me puede costar llegar a esa solución. Más si yo logro escribir, le doy como una ayuda extra a mi cerebrito, a mi mente, para que pueda ir estructurando esas ideas y también pueda ir estructurando el malestar. Entonces, estas dos estrategias son muy útiles, son muy adecuadas. Por supuesto, una vez que escribamos, lo ideal es que esa hoja la rompamos, la botemos, la desechemos, porque no tendría sentido que la hoja en la que estoy escribiendo mi malestar yo la guarde para leerla después. O un día que yo me siento un poco triste, voy a leer las hojas. No tiene mucho sentido eso, porque es el malestar y el malestar tiene que salir. Y entonces, si yo escribo, lo que tengo que hacer después con esa hojita es desecharla completamente y no tenerla más conmigo.
Ahora, esas son 2 recomendaciones útiles, son recomendaciones que todos podemos realizar y que son además muy importantes, que a pesar de que parecerían un poco sencillas, no son tan sencillas, por supuesto, porque requieren de mucha valentía y también de mucha conciencia en pensar sobre lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, hablar con un otro y también escribirlo. Sin embargo, son estrategias esenciales para manejar nuestras emociones. Eso sí es muy importante que podamos entender. Son estrategias esenciales para regularnos emocionalmente. Ahora, un tema muy importante tiene que ver con qué pasa cuando sí necesitamos ayuda psicológica. ¿Cómo me doy cuenta que sí necesito ayuda extra a la conversación con mi amigo, con mi familiar o a la escritura? Pensemos en varias preguntas. Si nuestras emociones, primero pensemos, hemos sentido frustración, estrés, ira, como muchas emociones, varias emociones. Si decimos sí, bueno, listo, ya ese podría ser como una idea. Si sentimos muchas emociones y utilizamos estas estrategias de descarga emocional y nos sentimos bien, pues nos sentimos bien, ya no es necesario buscar ayuda psicológica. ¿Qué pasa en cambio cuando yo ya tengo varias emociones, he sentido varias emociones y yo ya pongo en juego estas estrategias de regulación emocional? Y ya me descargo hablando con un otro, ya me descargo escribiendo, encuentro tal vez otras estrategias que sean tal vez más a nivel de acción. No sé, tal vez yo me descargo corriendo y entonces en mi casa intento hacer ejercicio porque es una forma de liberar mi tensión o liberar mi presión o mi estrés. Y entonces, claro, yo pienso en esta estrategia que puse en juego y me doy cuenta que no me ha ayudado. Y entonces me doy cuenta que definitivamente ni llorar, ni escribir, ni hablar, ni hacer ejercicio me ha funcionado porque las emociones siguen, tal vez no con la misma intensidad, más siguen generando malestar, siguen interviniendo en mis relaciones, siguen afectando en la forma en la que yo me comunico, en la forma en como yo escucho las cosas también del otro. Entonces, si yo me doy cuenta que las estrategias que estoy poniendo en juego no me ayudan a sentirme mejor, entonces ahí es cuando yo necesito buscar ayuda terapéutica. Ahí es cuando yo necesito buscar asesoría psicológica porque mi mente me está diciendo esto no es lo que tú necesitas. Tú necesitas algo más profundo, algo más, justamente algo más profesional, ¿verdad? Y entonces frente a eso es muy importante que las personas podamos reconocer la diferencia, porque en este momento de crisis en donde debido a todo lo que estamos viviendo, muchos temas personales se están exacerbando, estamos llegando a confundir los temas. Entonces algunas personas dicen yo necesito ayuda debido al tema del COVID-19 y entonces los temas de ayuda son la pelea con la pareja que ha durado como 2 años y entonces ahí necesitamos hacer una diferencia entre el tema que tenga que ver con el COVID, es decir, sí es verdad, yo he sentido por ejemplo algunas personas que digan yo he empezado a sentir estrés a partir del encierro. Esa es una emergencia debido a la situación actual. Por otro lado, las personas que nos digan, bueno, es que yo estoy sintiendo malestar en temas de pareja, con mis hijos, es que siempre he tenido estos problemas de tristeza profunda y ahora se están exacerbando, entonces es diferente. Ahí ya no es un tema de emergencia del COVID, sino que es un tema que las personas no han logrado manejar a tiempo y que actualmente se está exacerbando. Y entonces, ¿por qué también hago estas 2 diferencias? Porque actualmente en los servicios de salud mental que se están ofreciendo de manera gratuita, se están ofreciendo de manera gratuita para justamente atender las emergencias, ¿verdad? Y entonces tenemos también que ser conscientes en que necesitamos, así como a nivel de salud general, también a nivel de salud mental, dejar los espacios libres para que se puedan atender a aquellos que tienen una emergencia y no se saturen los servicios de salud mental también. Entonces, esta es como una reflexión también que yo les invito a hacer. Recordemos que movilizar el afecto empieza desde nosotros mismos. No podemos movilizar el afecto con mi hijo, ayudarle a mi hijo, a mi hija adolescente o niño a regular sus emociones, o no puedo ayudarle a mi pareja a regular sus emociones si primero yo no aprendo a hacerlo conmigo mismo. Y esa es una tarea individual que al hacerla también implica un interés por el otro. Entonces está bien que pensemos en nosotros mismos, que seamos sensibles con nosotros mismos para que esa sea una base, una forma de partir para también ser sensibles con el otro. Entonces, justamente con esta idea quiero ir despidiendo este espacio. Recordemos que movilizar el afecto tiene que ver con el interés genuino que sentimos por el otro.
como el interés genuino que sentimos por nosotros mismos también. El movilizar el afecto tiene que ver con colaborar con el otro y tiene que ver con colaborar conmigo mismo si yo estoy sintiendo malestar. Tiene que ver con sentir esperanza también, sentir esperanza de que movilizando el afecto puedo generar diferentes resultados. Pero ¿cómo genero diferentes resultados en mi vida? Haciendo cosas diferentes. No puedo hacer lo mismo de siempre y esperar resultados distintos, doctor H. Claro, pero no solamente en el plano familiar, doctora, sino también en el orden social que nos circula, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, a pesar de la circunstancia, hay un compañerismo en un trabajo determinado. Entonces, motivarse entre compañeros, movilizar este afecto va a ser parte fundamental. Porque, ¿qué tal que, por ejemplo, un compañero le diga al otro, oye, sabes que tengo temor, sabes que me preocupa, sabes que estoy pensando, sabes que mi mamita, sabes que mi papito, mi hermanito, mi tío, mi vecino, mi amiguito? O sea, ya sabemos que todos estamos expuestos, ¿no es cierto? Pero la motivación tiene que ser generar un afecto, o sea, contagiarse de algo que si no tomamos por propia iniciativa, ¿quién nos puede ayudar? Sino decir, ¿sabes qué? Yo estoy pensando que vamos a estar bien. A mí no me va a pasar nada, yo voy a salir bien, gracias a Dios tengo fe, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar y de esto vamos a salir bien. O sea, demostrar un positivismo, ¿no es cierto? Porque me imagino, y Dios no quiera, por ejemplo, en un ambiente que no es el de familia, sino es el de un trabajo. Que sí, que yo estoy aquí por temor, que yo estoy trabajando porque necesito, porque si yo ya tuviera plata, ya me fuera, ya renunciara, ya no viniera, o sea, un pesimismo. Pero si demostramos todo lo contrario, porque recuerde que usted piensa en su trabajo, pero también le puede pasar en la calle, le puede pasar en la casa, o sea, donde usted vaya, le va a pasar. Así es que tenemos que levantar ese ánimo, tenemos que ser optimistas, nada nos va a pasar, tenemos que tener una seguridad, una unidad de sentimientos, que nada va a pasar y que todo va a estar bien. Pero claro, movilizando este afecto, porque si no hay afecto, a lo mejor alguien puede estar pensando todo lo contrario de lo que nosotros estamos ahora mismo empeñados en que llegue a cada uno de los oyentes de la estación. Claro, doctor H. Más recordemos también que esto de ser optimista se ha ido, voy a utilizar esta palabra que es un poco fuerte, se ha ido prostituyendo un poquito, ¿no? Con este tema de los motivadores y de los coaches, que no son psicólogos clínicos, es decir, que no han estudiado una carrera, que es una ciencia, sino que se han formado un año, un par de meses en algunos temas para decirnos, dale, tú puedes y tú vas a ser feliz. Más, ¿cómo puedo ser optimista si no estoy manejando mis emociones? Eso no es posible. Claro, ¿no? es entonces, como que necesito manejar mis emociones, regularme, ajá. Y entonces cuando ya me regulo y siento mayor malestar, me siento menor malestar, perdón, y siento mayor bienestar y me siento más tranquilo, más tranquila, entonces ahí sí puedo ser optimista pero escuchando, y motivarle al otro. Pero escuchando la versión de verdaderos profesionales, porque claro, alguien le puede decir, vea, ¿sabe qué? Por optimismo, no se ponga máscara. Por optimismo, vaya nomás al mercado. ¿Qué se va a estar lavando el agua, como es las manos con agua cada rato? Va a gastar el jabón, va a gastar el agua y el hora que tenga que pagar. No, vamos nomás. No. O sea, una cosa es saber motivar o motivarse con puntos de vista reales, guiados por verdaderos profesionales, a que, como dice el pueblo, sale por ahí algún charlatán, hablar alguna cosa que está totalmente desubicada. Y esto no puede ser posible. Por eso, yo creo que inclusive en la entrevista que nos diera ayer la concejal Natalia Urgilés, nos había dicho que entraron en este proceso ellos para entregar este servicio de teleasistimiento para los ciudadanos que quieran de alguna manera tener este tipo de servicio, porque hicieron una selección, me parecía a mí, desde el punto de vista real, para no caer en toda esta tentación que puede ser, ¿no? O sea, yo digo, una cosa es motivación, digamos, familiar, ¿no es cierto? Pero con una guía que tenga, digamos,
el fundamento y la capacidad de decir, esta es la parte fundamental. Porque, reitero, qué bueno sería que en el trabajo donde usted esté haya esta motivación. No te va a pasar nada. Aquí estamos, mira, tenemos esta guía, tenemos este principio, tenemos esta otra cosa, pero a ponerlo en práctica de manera muy bien intencionada. Yo no quiero pensar que de pronto haya un desafecto, ¿no es cierto? Porque tú has visto esto en la vida cotidiana, también pasa, ¿no es cierto? Mira, yo le voy a hacerle sentir mal a esta persona y le voy a decirle tal cosa. Y le dicen, solamente por hacerle sentir mal. Entonces, todo esto tiene que ser manejado con absoluta responsabilidad. Entonces, ahí es cuando este afecto tiene que ser bien puesto desde el punto de vista real, y cuando usted movilice el afecto, hágalo con muy buenas intenciones. Claro que sí, doctor H. Y desde las estrategias adecuadas, ¿no? Para poder brindar afecto al otro, recuerden que primero yo tengo que regularme, para yo poder ser optimista en mi casa, con mi familia, con mis hermanos, con mi pareja, con mis papás. Necesito entonces también primero regular mis emociones, primero sentir calma, y entonces cuando ya lo he hecho, cuando he hecho todo este proceso del cual les he hablado, entonces ahí con mayor bienestar, cuando ya me siento mucho mejor, entonces sí, ahí puedo ser optimista y puedo tener ideas esperanzadoras, ahí puedo empezar a plantear nuevas ideas de reuniones familiares, de espacios familiares, de emprendimientos, etcétera. Solamente para ir terminando, doctor H, tomando en cuenta justamente la idea de la campaña con la concejal Natalia Orgilés, que tiene que ver con una campaña que se llama Quédate en casa juntos contra el COVID-19. Recordarles esta diferencia que yo hacía, ¿no? Una cosa son los temas de emergencia, es decir, que yo en cuarentena he empezado a sentir malestar. Es decir, a mí me genera estrés el encierro, o he empezado a sentir malestar por diferentes cosas que tengan que ver con la emergencia, o tengo muchos miedos a contagiarme, o estoy empezando a sentir malestar debido a que no estoy saliendo a mi rutina diaria. Entonces, con temas relacionados a la emergencia, que sean, por decir así, que han empezado a nacer, que han empezado a desarrollarse en este periodo de emergencia, esos son los casos justamente de emergencia, que se van a atender de manera gratuita en la campaña en la que somos parte como Narrativa Ecuador de la concejal Natalia Orgilés, que tiene que ver con una orientación, la atención teleasistida. Teleasistida, ajá, correcto. Ajá. Exactamente. Y entonces es un encuentro único. Es un solo encuentro que tenemos debido a esta emergencia, ¿no es cierto? Porque puede ser que el hecho de los miedos, de estar encerrado, etcétera, me está generando mucho malestar. Ahora, si nosotros somos conscientes y nos ponemos a pensar que este malestar que yo estoy experimentando actualmente, que sí, tal vez es muy fuerte, más tiene que ver con 2 meses atrás, 3 meses atrás, 1 año atrás, 2 años atrás, por temas que ya han venido sucediendo desde antes, que no tienen que ver con el inicio de la cuarentena, sino que tienen que ver con temas personales, como un problema de pareja, tal vez un tema de no tener una buena relación con los hijos desde antes, o problemas con uno mismo, que no me siento bien conmigo mismo desde antes de la cuarentena, que ya tiene más tiempo de duración. Eso es otra cosa. Ese es un tema, ese es un tema psicológico profundo, que no se puede abordar en una llamada de teleasistencia, sino que ahí las personas necesitan iniciar un proceso terapéutico. Ahí las personas necesitan contactarse con el psicólogo, psicóloga de su preferencia, y decir, necesito agendar una cita, que por supuesto ya tendrá un costo porque es parte de un proceso terapéutico, para yo poder hacer un proceso, nuevamente repito, proceso de las semanas que tengan que durar esta actividad. Y este tema yo pienso que debe haber más de un caso, ¿no? Que a lo mejor ya existía con mucho tiempo, con mucha antelación, que ahora se agravó o ahora es notorio por el problema que estamos atravesando. Pero yo quiero cerrar nada más la idea, y me voy a hacer eco de un mensaje. Tú conoces, cuando digo de Rosita, ¿quién es Rosita? Yo le había enviado un mensaje preguntándole que cómo estaba, ¿no? Rosita no la hemos visto estos días, y me contesta: buen día, doctor H. Bien, espero que ustedes también estén muy bien. Que Dios les bendiga y les guarde de todo peligro. Entonces, mira, un mensaje, ¿no es cierto?, que te inyecta, dice, no, que está bien, y que aspira a que nosotros también estemos bien. O sea, ese es un mensaje para mí, desde mi punto de vista muy personal,
moviliza el afecto a la persona. Exactamente. Porque me pudo haber contestado de otra manera. ¿Qué tal que me hubiera contestado y me hubiera dicho, doctor, estoy aquí asustada, estoy preocupada, Más está bien. no salgo, ¿no es cierto? Está bien si las personas no se sienten bien. No, correcto, si dice la verdad. Y dicen cómo Claro, se sienten, por sí, supuesto. Señor. Sí. Ahí yo creo que la clave está cuando dice, yo me siento bien, porque esa es una sensación que ella tiene, Ajá. y espero que ustedes se sientan bien. Pero tengamos mucho cuidado en que las personas que nos escuchan puedan confundir las ideas. Movilizar el afecto no quiere decir que las personas tenemos que decirnos estoy bien a todo lo que nos pasa. Yo puedo decir, sabes que no me siento muy bien, me siento triste, me siento preocupado, me siento de esta forma, me siento estresado, más te cuento y no voy a dejar que esto que yo siento afecte a mi relación contigo. Claro, y entonces así yo, es. por decirlo así en palabras entendibles, yo no me voy a desquitar contigo por el malestar que yo estoy sintiendo. Sí, señor. Eso es movilizar el afecto. Cuando yo sí reconozco tal vez que lo estoy pasando mal o que bueno, que la estoy pasando bien, y eso no influye en cómo yo me estoy relacionando con el otro. Por supuesto que esto parecería un imposible, más a eso es a lo que tenemos que empezar a trabajar y a la meta que tenemos como seres humanos para regular nuestras emociones y entonces que eso no afecte nuestras relaciones con los demás. Es lo mismo que cuando uno habla o dialoga con alguien y ¿qué te noto raro? ¿Te noto rara? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos ese ánimo arriba, no va a pasar nada. Pero claro, no, o sea, por más que tú me digas, yo siento que estoy mal, tengo este malestar o cualquier cosa, entonces algo está pasando, algo está sucediendo. Para eso es el espacio, pues. Para eso se han abierto este tipo de posibilidades para que la gente, cuando sepa hacer esta diferencia, acuda así de manera urgente, porque ahora hay esta posibilidad. Hace años atrás, Pamela, ¿no es cierto? No había esta posibilidad. Entonces, yo digo antes, ¿dónde íbamos? Donde el amigo. Ven, hermano, ven acá. ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ven, sabes que te quiero contar algo. Y claro, si es que había alguna buena intención o había un buen entendimiento, el amigo o la amiga le dijo tal o cual cosa. Ya, entonces, verás, no te harás así como yo te digo. Cuidado, te vayas a olvidar. Pon en práctica lo que yo te digo. Eso es a la de Dios. A la de Dios. Ahora que la ciencia ha dado ya un vuelco, la ciencia nos ha permitido, entonces para eso se creó la psicología clínica. O sea, donde se guarda toda la reserva absoluta el profesional y uno va y le dice, mire doctor o mire doctora, mi problema es este, ¿me puede ayudar? Correcto. Y ahí desenvolvemos todos estos detalles que, reitero, hace muchos años no había esa posibilidad. Claro que sí, doctora Che, esa idea es muy importante también para recalcar algo frente a la recomendación que yo les he planteado. Cuando yo les planteé hablar con amigos o familiares, fui muy clara al decir que esta es una forma de desahogo emocional. No quiere decir que yo voy a hablar con mi amigo o con mi familia para que ellos me den una respuesta a mi malestar, porque si yo les pido una respuesta a mi malestar, por supuesto que al ser mis amigos y mi familia van a tener la mejor intención con lo que me digan, más ellos no conocen el comportamiento humano y no conocen toda la integralidad de los seres humanos, porque para eso estamos los profesionales que estudiamos varios años y que entendemos varios temas de manera profunda, y entonces a veces de recibir el consejo de otra persona puede ayudarme o no puede ayudarme. Entonces tengamos en cuenta que hablar con los amigos o la familia es para descargarnos emocionalmente, para hablar, conversar, descargarnos, para liberarnos, para sacar lo que está pasando, más no para recibir respuestas. Si yo necesito respuestas, entonces ahí sí tengo que buscar a un profesional de la salud mental, ya sea para una atención en emergencia. Por ejemplo, si yo estoy, este es también un mensaje muy importante, si las personas sienten que debido a los temas que han estado viviendo, están empezando a tener pensamientos, por ejemplo, autolíticos, que son pensamientos suicidas, ideas suicidas, comportamientos suicidas. Por supuesto que esa es una emergencia, más allá del origen del tema o del malestar. Si eso viene, si los problemas vienen desde hace 6 meses, más en esta cuarentena yo estoy teniendo pensamientos suicidas, ideas suicidas,
Esa es una emergencia que necesita ser atendida por profesionales de la salud mental, y por eso mismo les planteo a las personas, también tengamos cuidado con no abarrotar los servicios de salud mental, porque hay personas que están viviendo emergencia y necesitan ser atendidas a tiempo también, para que estas ideas de suicidio puedan manejarse a nivel profesional y podamos cuidar de la integridad de las personas.